Saludos y bendiciones, queridos amigos y amigas de este vuestro canal, el Shofar de Sefarat. Y hoy un día más agradecido con el Todopoderoso que nos permite estar compartiendo con ustedes esta maravillosa enseñanza. Y siempre le damos gracias a nuestro Creador por permitir que estas cosas sucedan. El día de hoy traemos una enseñanza bastante actual y que por la situación que vive la humanidad, cada día cobra como más auge y la gente está más atenta y más ávida a escuchar de este tipo de enseñanza. Vamos a hablarles hoy, y que lo vamos a dividir en varias partes, del libro de las Revelaciones. Y esto lo hemos titulado La Bestia, la Marca y el Anticristo. Primera parte. Vamos a ver qué dice la Escritura acerca de estas tres figuras y cómo identificarlas, qué es lo más importante. Porque de una forma u otra, los creyentes que practicamos la enseñanza bíblica y que estamos deseosos de aprender de la palabra, hemos escuchado de la profecía y ciertamente conocemos en parte lo que dice. Pero donde viene la gran confusión o la falta de entendimiento es acerca del significado de la misma. Y quiero que sepan que este significado solamente lo vamos a descifrar y a entender con la ayuda del Espíritu de Dios, con la revelación del Espíritu de Dios. Es imposible que solo con fuentes teológicas y de conocimiento de los hombres descifremos estas profecías y sus símbolos. Debemos tener la guía y la certeza de que el Espíritu de Dios nos ha revelado esto, porque yo tengo la fe y la certeza de que cuando el tiempo se aproxima, viene la revelación, sobre todo en la profecía. Le pasó, por ejemplo, al profeta Daniel, cuando investigando la profecía se dio cuenta de que 70 eran los años del cautiverio de su pueblo. Y evidentemente cuando se da cuenta es que estaba próximo a cumplirse los 70 años. Es decir, cuando se revela la profecía. Y lo mismo va a pasar con nosotros en este tiempo, en este nuevo pacto, por la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesús. Y sin más preámbulos, entonces vamos a identificar acerca de lo que es la bestia, de lo que es la marca y de lo que es el anticristo. Y como les dije, lo vamos a dividir en varias partes. Y como siempre vamos a empezar con la reseña bíblica, que es la base de lo que nosotros tenemos. Y vamos a ir a Apocalipsis 13, versículo del 1 al 12. Y dice así, acerca de la bestia que viene del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas o 10 coronas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y luego dice, versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Ahora, aquí tenemos varios elementos importantísimos que debemos identificar. Uno de ellos está muy claro. Dice que el dragón le dio su autoridad y su poder. Y ya está bastante explícito, las escrituras nos lo dicen y nos lo señalan, que el dragón es una referencia a Satanás. Y evidentemente cuando dice que le dio autoridad, es congruente porque Satanás es el príncipe de este mundo. Es decir, es el que gobierna el sistema del mundo y es el que da la autoridad para las cuestiones del mundo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que a esta bestia que viene del mar y que tiene cabezas y cuernos y corona, Satanás le da autoridad. Ahora, ¿qué es esta bestia? Porque en este caso es congruente que digamos qué y no quién, y ya lo vamos a ver. Si nos vamos a Apocalipsis 17, en el versículo 15, nos da una pista muy clara
acerca de qué es esta bestia que viene del mar, porque luego hablaremos de la bestia que viene de la tierra y es muy diferente. Y dice así, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, la ramera está hablando de la mujer que tocaremos en otro tema, en otro capítulo, en otra parte de esta misma serie. Dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, interesante, dice, la bestia que viene del mar es una conjunción de pueblos, muchedumbres, lenguas, culturas, personas. Es decir, que nos está diciendo que esta bestia, la que viene del mar, es un sistema social de gobierno. Y miren qué interesante, porque si seguimos más adelante, una vez aclarado esto que viene del mar, ¿qué quiere decir que viene del mar? Y quiere decir todas estas características. Nos vamos a Apocalipsis igual al el capítulo 17, pero del 9 al 10. Y dice así, miren qué interesante. Dice, del 9 al 10, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, que ya dijimos que íbamos a hablar en el capítulo número 2. Y son 7 reyes. Aquí viene la parte interesante. Dice que ya las cabezas son reyes, reinados, gobiernos. Y dice, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esto lo explicaremos más adelante. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Dice luego, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Una vez esclarecido qué significa bestia que viene del mar, que sabemos que agrupa a diferentes culturas, luego habla acerca de las cabezas, de los cuernos y de las diademas que tienen los cuernos. Y todas hacen referencia directa a reinados, a gobiernos. Pudiéramos decir, adaptado a nuestros tiempos, a países. Ahora, miren qué interesante esta parte. Y les voy a dejar al final uno de los vídeos que ya fue una enseñanza acerca de los tiempos, ¿no? De si somos la generación del fin de los tiempos, y hablaba un poco de esta ventana profética que nos abrió la creación del Estado de Israel, acerca de estos 70 u 80 años de la generación que no pasará hasta ver las señales de la venida del Señor. Y que en su momento recordamos que esta generación, o sea, esta ventana se cerraba en el 2028 y estamos en 2022. Y cuando nos vamos a la actualidad, si ciertamente estamos en esta ventana, y esta ventana es la ventana profética del fin de los tiempos, entonces, miren qué interesante. Cuando habla de esa mezcla de culturas, esa mezcla de lenguas, de valores, de principios, y nos habla de estas 7 cabezas, 10 cuernos y 10 diademas, pues si sumamos estos cuernos y las diademas nos da un total de 20. Y si sumamos las cabezas, pues nos da un total de 27. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué agrupación de culturas, de lenguas, de muchedumbres, como dice la palabra, está representada en un solo sistema por 27 gobiernos o 27 países o gobernantes? Y la respuesta es, pues sí, la Unión Europea. La Unión Europea hasta hace unos años estaba conformada por 28 países. Pues luego el Reino Unido decidió salirse de la Unión Europea
Y esto dejó a este sistema con 27 gobiernos. Y es interesante ver, no estoy diciendo que esta sea la bestia del mar, pero es interesante ver que la característica que la palabra nos dice, pues encaja perfectamente con esta asociación o unión. Además debemos recordar algo, que hablaba de lo que fue y ya no es, pero que va a volver a ser. Y si nos ponemos a ver la Unión Europea como tal hoy día, es un símil de lo que en su tiempo fue el Imperio Romano. De hecho, si nosotros vemos en el mapa la expansión europea, dejando fuera lo que es el norte de África y el Oriente Próximo, porque lógicamente no pertenecen a la Unión Europea, nos damos cuenta de que se parece mucho. Y recuerden que esta sociedad occidental está basada en los valores y en los principios que los romanos dejaron. De hecho, las lenguas, la gran parte de las lenguas de Europa son derivadas del latín. Inclusive el inglés, mucha gente no lo sabe, el 60% del inglés proviene del latín. Y podemos ver que entonces la Unión Europea pudiera significar un renacer de lo que fue el Imperio Romano. Hasta aquí quiero dejar el tema de la bestia que viene del mar, aunque es mucho más profundo y nos da para analizar, pero lo vamos a dejar acá porque hemos dicho que lo vamos a hacer varias series. Pero quería dejar esto, ¿no? Quería dejar esta identificación de la bestia que viene del mar como un sistema que une a muchos países de diferentes culturas y lenguas que a su vez tienen diferentes gobiernos o varios gobiernos están inmersos en ese sistema. Solo he dicho el tema de la Unión Europea como un punto inflexivo porque pues en la sumatoria de los reinos pues nos da, la cifra nos da. No quiero decir que sea, ojo, cuidado. Lo importante es que sepamos diferenciar la bestia que viene del mar, que es un sistema de gobierno de varios países con diferentes lenguas, como nos dice la palabra. Ahora vamos a la bestia que viene de la tierra. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 13, versículo del 11 al 2. Y dice de esta manera, vamos a ver. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del primer sistema, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora, miren qué interesante. Son 2 bestias, como nos hemos dado cuenta, la que viene del mar y esta que viene de la tierra. Pero esta es muy diferente, porque cuando desarrollemos más a fondo esta bestia que viene de la tierra, aquí ya no estamos hablando de un sistema de gobierno, no estamos hablando de una unión de países, de gobiernos, de reinos. Aquí estamos hablando de una persona, de un ser humano, y que a mi modo de ver las cosas es el anticristo. ¿Por qué decimos esto? Pues es evidente. Dice que esta bestia viene de la tierra y todo ser vivo creado en la tierra proviene de ella. Es decir, recordad que cuando el Señor nos creó, dice que tomó barro de la tierra, moldeó, y allí fue cuando exhaló aliento de vida. Si nos ponemos a ver desde el punto de vista totalmente científico, cuando un animal, cuando un ser vivo nace, es un ser diminuto, pequeñito, en comparación al ser adulto. Y luego, ¿cómo se va desarrollando y creciendo ese animal? Pues evidentemente alimentándose. Y la pregunta es, ¿alimentándose de qué? Pues de la tierra, del fruto de la tierra. Bien sea hierba, bien sea plantas, bien sea otros animales, que al final lo que hace sustentar el cuerpo físico viene de la tierra.
Entonces esta bestia que viene de la tierra tiene una característica, dice que tiene 2 cuernos de cordero, dando una pista como de bondad, porque el cordero para nosotros tiene la connotación del perdón de los pecados, del sacrificio, ¿verdad? El cordero inmolado, pero luego dice, pero habla como un dragón. Y sabemos cuando se refiere a que dice que habla como un dragón, quiere decir que habla como Satanás. Y ya el Señor nos dijo que Satanás es el padre de la mentira, entre otras cosas. Entonces, aquí vemos que hay una congruencia con la venida del anticristo que va a engañar a la gente, porque en las otras profecías dice que en este periodo de la tribulación de 7 años vendrá ese anticristo y que va a engañar a la gente, y después de 3 años y medio pues va a denotar su verdadera naturaleza. Y es interesante ver cómo esta bestia que viene de la tierra, que es un ser humano, pero bajo la influencia del dragón, está en unión con la bestia que viene del mar, es decir, con esa unión de países, de lenguas, de pueblos. Quiere decir que será una persona con tal influencia que la primera bestia le dará toda la autoridad, y que además dice que hará cosas maravillosas, hará maravillas, y muchos creerán en él. Entonces, sin alargarme mucho en este tema, hemos identificado la bestia que viene del mar como un sistema de gobierno de varios países de diferentes lenguas, y la bestia que viene de la tierra como la figura humana del antimesías. Y entonces tenemos identificadas las 2 bestias. Más adelante ahondaremos un poco más en otros capítulos. Ahora vamos a la marca. ¿Y por qué traigo a colación la marca? Porque el que va a implantar la marca de la bestia en los seres humanos es la bestia que viene de la tierra. Lógicamente, con el apoyo de la bestia que viene del mar. Y lo vamos a ver en Apocalipsis 13, versículos del 16 al 17. Y dice así, vamos a ver, 16 al 17. Dice, y hacía la bestia que viene de la tierra que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Y luego dice, o el número de su nombre. Esto es muy interesante, porque si nos ponemos a ver, nos dice sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es decir, que estamos hablando de 3 diferentes métodos. 3 métodos diferentes en que las personas van a ser marcadas. Y el que no lo esté, pues entonces no podrá ni trabajar, porque cuando decimos que no podemos vender, algunos dirán, pero es que yo no vendo nada, al final yo no tengo una tienda y no vendo. Pero si tú eres un empleado que trabaja, pues déjame decirte que vendes tu tiempo, tus habilidades, tus servicios. Entonces, y lógicamente, y no podrás comprar, ya está clarísimo, no podrás ir al supermercado, no podrás ir a un centro comercial, etcétera, etcétera. Quiere decir que básicamente no podrás vivir dentro del sistema de la bestia que viene del mar. Entonces, es interesante ver cómo estas 2 bestias trabajan en conjunción para luego delegar en esta segunda bestia de la tierra la implantación de la marca de la bestia. Y claro, muchos nos diremos y nos preguntaremos, pero claro, cuando yo vea que me quieren marcar en la mano derecha o en la frente con estos 3 tipos de marca, pues yo no lo voy a permitir. Pues déjenme decirles algo. Cuando esto suceda o empiece a suceder, los alegatos
para que esto suceda, van a estar muy ligados con el bienestar común de la humanidad. En estos tiempos, y este video lo estoy grabando a finales del mes de enero del año 2022, de la era de Cristo, en estos tiempos, en nombre del bienestar común, pues se han hecho muchísimas cosas. Y de hecho, la gran parte de la población del mundo ha estado de acuerdo con lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque nos enseñan o nos dicen que es en pro del bienestar común. Y la pregunta es, ¿y quién puede estar en contra del bienestar común? Y es lógico y es evidente, pues ¿quién puede estar en contra? El problema no es ese. El problema es quién es el que decide lo que es el bienestar común. O bajo qué premisas, o bajo qué situaciones o circunstancias se delimita lo que es el bienestar común. Entonces, cuando el momento de esta marca de la bestia llegue, créanme que pero gran parte de la población accederá de manera voluntaria, y aquellos que no, reconociendo el tiempo y el momento, pues serán perseguidos y segregados, como de hecho ya ha pasado en el año 2021 y 2022 con diferentes situaciones que se han presentado a nivel mundial. Y quiero que sepan que gran parte de la población estuvo y está de acuerdo con esa segregación y con esas medidas. Entonces no nos debemos extrañar que cuando el tiempo de la marca sea, pues gran parte de la población lo aceptará. Y aquellos que dice la palabra que estaban sus nombres escritos desde la fundación del mundo, pues evidentemente reconocerán que es la marca de la bestia y no la aceptarán. Y luego la palabra nos dice, y aquí, mis queridos hermanos y hermanas, es cuando debemos fortalecernos en el Espíritu y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, la sabiduría y el entendimiento. Porque esos serán tiempos en el que nuestros hermanos pues seremos perseguidos. Y la palabra nos dice que algunos irán a cautiverio y que otros morirán por esta situación. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de este vuestro canal El Shofar de Sefarad, esta es la primera parte de la enseñanza de la bestia, el anticristo y la marca. Estén atentos que próximamente ahondaremos en estos 3 elementos proféticos que están a la vuelta de la esquina. No me quiero ir sin antes desearles que el Todopoderoso los bendiga, los guíe, los cuide y siempre los llene de amor y sabiduría. Nos vemos. Hasta pronto.